aplicable, elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente moción. Después de lo expuesto en la moción anterior, donde se da valor a la tradición y arraigo de los festejos taurinos populares como parte de nuestras señas y identidad como pueblo, se somete a la consideración del Pleno los siguientes puntos. Acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Alboraya se compromete a apoyar la fiesta de Esbous al Carrer, para lo que se propone realizar un convenio trianual con la Federación de Peñas Taurinas que recogerá, entre otros, los siguientes aspectos. Agilización de la firma del convenio del local concedido para que la Federación de Peñas Taurinas pueda desarrollar su trabajo en un lugar habilitado para tal efecto. El establecimiento de las fechas de realización, así como el recorrido de los festejos taurinos, que deberá estar ubicado en el casco antiguo y que deberá cambiar cada año con el fin de evitar las molestias que pudieran surgir del normal desarrollo de los mismos, con un máximo de 5 ubicaciones previo estudio para la ubicación de los dispositivos y elementos de seguridad, tanto para participantes como para animales, véase corrales y enfermería, siendo esta decisión consensuada en plazo y forma 3 meses antes de la celebración del primer festejo taurino, para la normal tramitación de los pertinentes permisos. Dinamización del comercio local. Colaboración con la limpieza de la vía pública y zona habilitada para los cadafales tras la finalización de los festejos realizados. Continuar con la colaboración entre Protección Civil y los organizadores, manteniendo la participación de voluntarios, así como la presencia de la ambulancia durante el desarrollo de los festejos. Control de los diferentes cadafales ubicados en el recorrido de los festejos, con el fin de que todos ellos cumplan con todas las medidas de seguridad exigidas en el Decreto 24/2007 de 23 de febrero de festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana, así como control sobre la ubicación de los cadafales por entidades o personas no autorizadas para tal ubicación. Previo a la celebración de los festejos, los organizadores facilitarán al Ayuntamiento los certificados. Informar a vecinos afectados del recorrido taurino, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Federación de Peñas. Apoyo y fomento de la fiesta, participando y colaborando en las diferentes actividades a desarrollar por las diferentes entidades. Asimismo, el Ayuntamiento de Alboraya se compromete a la creación del Consejo Taurino, organismo que servirá de nexo de unión entre las diferentes peñas locales registradas de nuestro municipio y la administración local, con el fin de que se puedan establecer diferentes criterios a la hora de realización de los festejos taurinos y así poder mejorar el desarrollo de festejos taurinos. Este organismo estará formado por un representante de cada partido político con representación en la corporación municipal, presidente de la federación local, un representante de cada asociación organizadora de festejos y 2 personas de conocido prestigio local en el ámbito de la tauromaquia popular. Moltes gràcies, senyor Ballester. ¿Alguna intervenció antes de pasar a la votación? Yo no espero que entienda que unos votamos que sí, otros que no. Si no entiende usted que el partido más votado estaba en la oposición, pues ya espero que esto tampoco lo entienda. Pero independientemente de eso, le voy a decir que desde el tripartito esto es una muestra de que gozamos de buena salud. Cada uno podemos votar una cosa independientemente de los otros. Nada más, esto no nos va a separar. Y aquí estamos demostrando una buena salud democrática. Pues mire usted dice que no se fía de que ese convenio se ha respetado el tiempo y tal. Este señor que está aquí, yo creo que es un alcalde democrático y aceptará la voluntad popular. Es así. Y además, le digo una cosa, desde la oposición usted lo puede ver así, pero yo voy a encargar, porque estoy en el equipo de gobierno, de que esto vaya para adelante. ¿De acuerdo? Yo, después del circo que usted monta, porque diga que no, ha montado un circo, diga. Yo, pues no sé qué quiere que le diga. ¿Necesitará usted un minuto de protagonismo o no? No lo sé por qué ha montado todo esto. Ustedes tenían la moción, la ha firmado un concejal de su partido, ¿de acuerdo? Y aquí se viene con los deberes hechos. Que monte usted esto a mitad, pues la verdad, ¿qué quiere que le diga? No me ha parecido en absoluto bien. Vamos a ver, respecto a lo que pasó el día 10 de septiembre, aquello fue el resultado de una gestión mal llevada desde donde se tenía que haber llevado. Por falta de decisión, por falta de muchas cosas, ¿de acuerdo? Estamos haciendo esto para volver a evitar eso. La señora Bellor, decirle que el Consejo Taurino también va a tener en cuenta a los vecinos, por supuesto que sí. ¿Por qué no hay opción de recorridos? Claro que las hay. De hecho, el haber retrasado todo esto en su tiempo llevó a lo que llevó, ¿de acuerdo? Y el Consejo Taurino está hecho para evitar precisamente el enfrentamiento entre vecinos. Yo no distingo entre vecinos y peñistas, porque todos son vecinos, ¿de acuerdo? Y nada más, respecto a su idea de llevar Vox al carrer, que lo ha hecho y lo ha manifestado usted, y lo ha llevado a su programa electoral, Vox al carrer al polígono.
sería o usa el polígono. En cualquiera de los casos, permítame recordarle, porque ya tengo mis dudas, el concejal de su partido, en reciente reunión con los empresarios del polígono, le recordaron que no querían toros en el polígono. Entonces me gustaría saber si van a ver el polígono o no. Porque ya tengo también esa gran duda, ¿de acuerdo? Entonces, después de las fiestas solo han habido 2 quejas. Nada más, gracias. Yo también tengo una pregunta que es mía personal. Yo quisiera saber, ¿esto es una posición del bloque Alboraya o del bloque Compromís? Porque yo tengo aquí un listado de pueblos en los que el bloque apoya el POUS. ¿No? Por ejemplo, en Valencia, la Comunidad Valenciana, por decir algo, Alquerías del Niño Perdido, Burriana, Turís, Pusol, Vallealba, Orba, etc. Entonces, la pregunta es una cuestión de ustedes o es del bloque Compromís en general?